Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy os traigo un videoprograma realmente especial porque tenemos a una invitada, valga la redundancia, muy especial. Es una persona que desde el otro lado del planeta, concretamente en México DF, nos va a hablar sobre sus traumáticas experiencias en el terreno de las abducciones. Como ya sabéis, y hemos hablado ampliamente de este tema en anteriores videoprogramas y reportajes, el fenómeno de las abducciones está intrínsecamente relacionado con el de las visitas de dormitorio, visitantes de alcoba. Y esto es precisamente lo que le sucede a Karen González, una chica mexicana de 28 años que lleva aproximadamente un año y medio viviendo este tipo de experiencias traumáticas y que la han llevado a sufrir, pues, a nivel psicológico, a nivel de ansiedad, pues, situaciones muy tensas. Entonces, bueno, vamos a intentar de que su esfuerzo sirva para algo y, sobre todo, sirva para que la gente que la oiga hoy, su testimonio, se, mm, se conciencie un poco de que realmente vale la pena salir a la palestra a contar todo esto. Que ya está bien de censura, que ya está bien de callarse, que ya está bien del miedo a que me llamen loco y que ya está bien de, digamos, hacer ver, hacer creer al resto de personas que nos envuelve que aquí no pasa nada. Pues sí, señores, está pasando y está pasando en todo el mundo y en todas las culturas. Entonces, pues bueno, yo creo que ya es momento de que empecemos a abrir los ojos. Bien, hola Karen, ¿me puedes oír? Sí, claro, hola David. Bueno, disculpa si ha sido un poco larga la presentación, pero creo que es necesario. Bueno, la primera pregunta, lógicamente, es ¿cuándo se produce tu primer contacto, tu primera experiencia con estas entidades que tanto te han molestado? Mira, David, yo cuando tengo la conciencia realmente hablo de cuando los vi, porque antes de esto yo tuve muchas, se puede decir como encuentros, pero realmente no los vi físicamente, por así decirlo, ¿no? Cuando realmente a mí me pasó, la primera vez que yo tengo conciencia de algo realmente que me hizo pensar que era cosa de otro mundo, fue un día que yo estaba en mi recámara, dormida con mi abuelita. Sí, Bueno, ya compartíamos cuarto, ¿no? sí. Y mi perrito. Y ¿Mm? entonces yo me levanté a tomar un vaso de agua, recuerdo más o menos. eh, y cuando yo venía de regreso para acostarme, vi una luz muy intensa en el patio de la casa, terriblemente intensa, y escuché un ruido extraño. Ujú. Y yo ¿Cómo era recuerdo, esa luz, Karen? Perdona. perdón, Sí, ¿cómo era esa luz? ¿Qué color tenía? mira, David, era una luz, te puedo decir que era como un tanto cegadora que no me dejaba ver muy bien. O sea, donde yo vivía era una casa que tenía protecciones y arriba un balcón. Entonces yo intenté asomarme para ver hacia arriba qué era lo que producía ese ruido, Ujú. pero no logré ver nada. Y te voy a ser honesta, cuando yo detecté que el ruido que estaba escuchando no era algo humano, por así decirlo, no lo pude asociar a ningún otro ruido que hubiera escuchado antes. Me dio mucho miedo, entonces yo ya no quise ver. Te soy honesta, ya no intenté ver, ya no hice nada por ver, ¿no? Yo me paré por el vaso de agua, cuando yo me regresé para acostarme, vi una luz en el patio y escuché un ruido muy extraño y recuerdo que lo primero que pensé fue, ¿por qué ningún vecino se percata de esto? ¿Por qué nadie puede hacer algún ruido o tocar a mi puerta y decir qué es lo que está arriba de la casa? Porque era un ruido muy extraño. Cuando yo abrí la ventana, están las protecciones y yo trato de asomarme un poco para ver hacia arriba porque la luz era muy fuerte, muy intensa. Yo recuerdo que empecé a escuchar claramente el sonido como de unas trompetas, un sonido muy extraño Ujú. que me hizo sentir un poco de miedo, pero no un terror al grado de no querer ver en ese momento. Cuando yo empiezo a detectar que ese ruido yo no lo podía asociar a nada, a ningún sonido que yo hubiera escuchado antes, Sí. sentí mucho miedo y entonces fue cuando yo me persiné y me metí a la cama. Y pues a partir de ahí empezó todo.
Vale, ¿tú te dormiste? Yo me persiné, recuerdo que yo tengo la costumbre de dormir bajo las cobijas, me cubro toda. Tenía miedo, sentí mucho miedo, seguí escuchando ese ruido y supongo que en algún momento me quedé dormida porque ya no recuerdo más. Mm. Y después de esto fue cuando yo tuve ya la primer visita, se puede decir así, Ujú. de estos seres y bueno, este, Mm. eso fue un tiempecito Sí. después, habrá sido como una semana quizá. Bien, yo entiendo que al revivir todo esto tiene que ser duro para ti cada vez que lo recuerdas, porque, Estoy temblando. por supuesto, además entiendo que durante todo este tiempo no lo has contado prácticamente a nadie, solamente a tu pareja, según me dijiste. Sí, sí. Entonces, bueno, creo que es importante. Actualmente, perdón, me he abierto a platicarlo con algunas personas muy cercanas a mí, se puede decir como mi círculo de amigos que yo siento que podrían entenderlo, pero es algo que yo me reprimí mucho tiempo. Claro, claro. Vale, entonces tú dices que te dormiste y tú me contaste a mí que habías visto cómo se llevaban a tu mamá. Ajá, ese fue cuando yo me di cuenta lo que eran. Esto fue como, habrá sido una semana después quizá. No tengo la noción muy clara de los tiempos, David, porque ¿Mm? te reitero, antes de esto, yo estuve teniendo episodios muy extraños en mi vida donde yo entré en depresión, incluso en alguna ocasión yo me fui a Puebla y yo quería quitarme la vida y yo me fui con la intención de hacerlo, ¿no? Pero, Porque yo sentí que me estaba quedando loca. porque no podía tu mente entender nada de lo que te estaba pasando, te estaba superando completamente la experiencia. ¿Te sentías Sí, amenazada? ¿sabes qué pasa, David? Que es una experiencia, como tú dices, te sientes amenazada, pero en ese momento te sientes traicionada por ti misma, porque son cosas que están hechas para no ser entendidas por nosotros. Vale, Yo no lo entendía. vale. La primera vez que tú viste a esos seres, ¿me lo puedes describir? Sí, estaba yo, los fines de semana en mi casa se acostumbraba que llegaba mi mamá con mis dos hermanitas. La casa donde yo rentaba con mi abuelita es una casa realmente no grande, era pequeña, pero mi cama es como tipo litera, por así decirlo. Entonces nos dormimos de esta manera. Estaba la cama de mi abuelita independiente, estaba yo, me dormía con mi hermanita, la más pequeña, y en la parte de abajo, en la cama que se desliza, mi mamá con mi otra hermana. Y bueno, ese día yo estaba dormida, se puede decir, y de repente yo supe que algo estaba mal. Intenté abrir los ojos y cuando yo intenté abrir los ojos me di cuenta que no podía mover mi cuerpo. Vale, Yo, la típica parálisis que acompaña las visitas, sí. sí, yo recuerdo que, que volteé a ver, porque no puedes abrir tampoco los ojos, apenas podía abrir una rendijita de mis ojos. Y yo me recuerdo que pregunté en mi cabeza, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo recuerdo que vi el reloj, eran aproximadamente, si no mal recuerdo, a las 3 de la mañana aproximadamente, David. Vale. Era de madrugada, eso sí lo aclaro. Y entonces yo, con lo poco que podía mover los ojos, vi que mi abuelita estaba dormida, profundamente dormida. Ujú. Vi al lado mío y vi que mi hermanita, la más pequeña, estaba dormida. Pero cuando volteé con los ojos, reitero, con la vista, con lo poco que podía ver, vi hacia abajo de la cama donde debía de estar mi hermanita y mi mamá. Estaba vacío el hueco de mi mamá. Mi mamá no estaba. En eso yo vi algo extraño que se movía entre la oscuridad y había un cajón, un, se puede decir, como un mueble donde yo acostumbraba a dejar arriba mis anillos, mis cadenitas, mis aretes, mis cosas. Sí, Y yo vi que estaban dos cerecitos, dos personitas, no sé cómo llamarles, dos criaturas, sí. examinando mis cosas. Yo vi que estaban viendo mis cosas como con curiosidad. Y en ese momento
yo dije, ¿qué está pasando? En mi cabeza. Y en mi cabeza yo pude sentir que uno de ellos dijo, ella está despertando. Ellos se meten en tu cabeza, David. Yo no te puedo decir que yo los escuché hablar porque jamás emitieron un solo sonido. Todo está en tu cabeza. Es como una telepatía. Sí, Y en ese tú momento, sientes que te invaden por dentro y saben sí, perfectamente qué piensas y incluso sí, pueden llegar a saber lo que vas a hacer, si es que lo intentas. sí, así es. Entonces, yo los vi, yo siempre pensé que eran verdes, como te lo cuentan Claro, en los porque programas. hay que decir al público que Karen es una persona que no estaba para nada interesada en el fenómeno ovni ni había leído nada parecido. No tenía acceso a literatura y por lo tanto es una persona que, bueno, en general se podía decir, ¿no, Karen? Que no mostrabas interés hacia el tema. Yo no creía en esto. Yo era una persona demasiado escéptica en cuanto a estos temas. Yo sentía que sí debía de existir vida en otros planetas, pero no fue un tema realmente que me llenara o que me interesara. Y como tú comentas, yo soy una persona que para agarrar un libro tenía que tener dibujitos, porque si no me siento que me aburre, ¿me explico? Sí, Nada de esto era lo mío. Entonces, bueno, cuando yo los veo, me percato de que son dos seres. sí. En mi idea y con la poca luz que había, yo los vi como grises y los vi muy cabezones, David. Los vi pequeños. Debo declararte esto. Yo creo que eran un poco más pequeños del tamaño de mi hermana, la más pequeña. O sea, son pequeños, se ven frágiles. Mi ¿Pequeños te brazo, refieres a mi brazo está metro y gordo. medio o menos de metro y medio? Yo te podría decir que menos de 1,5 metros, mucho menos. Yo los recuerdo muy pequeños. Te reitero, mi percepción al verlos, yo pues tenía la vista limitada, no podía mover mi cuerpo, pero yo los pude ver y tienen una cabeza enorme, los ojos son muy grandes. Yo, en mi experiencia, yo no pude verles nunca una boca, o sea, yo vi su nariz, como lo cuentan, dos hoyitos, Dos los hoyitos. ojos, los ojos súper grandes, negros, son unos ojos que te dan miedo, pero nunca, Se parecen a los nunca. míos? No, David, los tuyos están bonitos. Bueno, Estos vale. realmente dan miedo. Y haz de cuenta que yo cuando los vi, yo recuerdo que todo lo que pude hacer fue cerrar el puño de mi mano izquierda y decir, Dios mío, ayúdanos. Pero antes de esto, yo tengo que comentar esto porque es relativo. Mi mamá ha tenido episodios muy feos Sí. donde ella ha hablado de que no ha querido vivir porque tiene un dolor, insiste en que tiene un dolor. Cuando yo logré despertarme en este momento, es decir, lo poquito que podía abrir de mis ojos, la única que faltaba entre nosotras era mi mamá. Un tercer, una tercer criatura entró de lo que vendría siendo la sala al cuarto. Y ahí fui cuando yo entendí que él tenía a mi mamá, fue lo que yo deduje. Y Porque cuando pasó, ese tercer perdón, ser era igual a los otros dos. exactamente igual, No era era, no exactamente era igual. más alto. No, David, yo lo percibí, pues es que yo lo vi igual. Yo no noté alguna diferencia. Pero en el ¿Y momento que qué este notabas ser, en su expresión? ¿Notabas algo amenazante en te su voy a cara? decir algo que yo he concluido a través de lo que me ha pasado, David. Estos seres son completamente, se puede decir, neutros. Ellos entran en tu cuerpo y tú puedes de alguna manera escucharlos en tu cabeza, pero yo no sentí ningún sentimiento. Yo estaba aterrorizada y yo jamás sentí que ellos tuvieran empatía por mi temor. Nunca, nunca. No les importa. Saben, porque después de esto tuve otros episodios, ellos saben que tú tienes miedo, saben que estás suplicando y no paran. Es, Ujú. Van a lo que van. ajá, como que tienen un cometido y es a lo que van. Pero bueno, para terminar con esta primera vez que tuve este contacto, te reitero, cuando entró este tercer ser, yo entendí que era él el que tenía a mi mamá. Y en ese momento yo solo cerré mi puño izquierdo y dije, Dios mío, ayúdanos. Y después ya no sé qué pasó, David. Porque tú Ya no deduces, supe. claro, tú deduces que a tu madre se la llevaron al salón.
Sí, a la sala se la llevaron. ¿Oíste que gritara o pataleara o algo? Nada, David. Yo no vi a mi mamá, yo vi el hueco de la cama vacío, no escuché absolutamente nada. Yo estaba completamente... ¿Sabes cómo es? Como ver una película de terror en tu habitación. Es así. Pero que Me queda bastante, claro que yo no estaba preparada para vivir esto. claro, Y claro. yo no me siento preparada para vivir esto. Es algo muy terrible. Yo creo que uno crece con la idea de ciertas cosas que son reales, que son tangibles, que son lógicas. Esto para mí es completamente ilógico. Si yo no lo hubiera vivido, yo no lo estaría creyendo y desgraciadamente creo que me tocó vivirlo para entender porque muchas veces yo incluso tachaba de loca a las personas que Bueno, llegaban a hablar del tema. claro, tú sabes que yo interactúo con mucha gente, ¿no? Y es habitual leer comentarios de gente que se burla de estas cuestiones y lo toman Sí, con muchísima frivolidad. sí, Habría que decirles a estas personas que Dios no quiera que les suceda a ellas, ¿verdad? sí, de verdad que sí, sí, Yo he conocido mucha gente como tú, Karen, gente que inicialmente tampoco podía tener una perspectiva amplia sobre este tema y realmente todos coinciden contigo. Las cosas hay que vivirlas para poder hablar sobre las mismas. sí. Entonces, bueno, espero que estés un poco más tranquila. Estoy temblando, estoy helada. Sí, está siendo duro para ti, pero creo que vale la pena exponerlo todo, ¿no? Entonces, vale, me estás diciendo entonces que de eso hace un año y medio aproximadamente. Aproximadamente. Vale. Entonces, en ese margen de tiempo, ¿experimentaste alguna otra vivencia que creas que se pueda destacar? Sí. Porque ahora vamos a hablar eh, sobre, bueno, vamos a hablar pues sobre unas experiencias que has tenido últimamente mucho más complejas, ¿verdad? sí, Pero si tú antes quieres comentar algo más que te ocurrió durante ese periodo. sí. Yo quiero comentar esto porque a raíz de que yo acepté lo que viví, es importante aceptar lo que vives. Es como una adicción. Es algo con lo que yo vivía todos los días, cada día, y pensaba en ello todo el tiempo, pero sin tratar de aceptarlo. Yo realmente tenía como ese miedo, ¿no? Yo creí que me estaba volviendo loca, literal. Lo que te voy a contar es cuando yo realmente me di cuenta que lo estaba viviendo. Empezaron a pasarme episodios así, seguí viendo estos cerecitos que son muy feos, David, y te llenan de terror. Pero yo decía, me estoy volviendo loca. Yo le decía a mi novio en alguna ocasión que yo ya no quería llegar a dormir a la casa porque yo no podía dormir. Hasta la fecha para mí dormir es un lujo. Y bueno, el caso es que en esta ocasión yo llegué temprano de la casa, perdón, temprano del trabajo. Llegué a la casa y estaba mi abuelita viendo la televisión y mi perrito estaba echadito. Y yo pensé tontamente que si yo lograba dormirme a esa hora, que eran aproximadamente entre 6 y 7 de la noche, no me pasaría nada. Pero me equivoqué. Yo entré al cuarto, tenía mucho miedo, me acosté y no tardó mucho mi cuerpo en sentir esa parálisis, pero aquí fue algo muy nuevo para mí. Tenía yo unas cortinas acá, se acostumbra mucho luego pues poner las cortinas así bonitas, ya sabes, de colores o con flores o así. Y yo vi a dos de estos seres que salían de las cortinas, como si estuvieran ahí observándome todo el tiempo, como si hubieran estado esperando el momento preciso, como si se Incluso, hubieran camuflajeado, sí, perdido. sí, como si se hubiesen mimetizado con las cortinas, me dijiste. Sí, sí. Entonces yo vi cómo salieron de las cortinas y sentí mucho miedo. Extrañamente, en todos mis episodios, lo último de lo cual yo perdía completamente el movimiento era de mi brazo izquierdo. No te sé explicar por qué, pero era como lo último que yo sentía que se paralizaba de mi cuerpo. En ese momento yo me percaté que se acercaban hacia mí, sentí un terror que no te puedo describir. Y en ese momento, Cómo se movían los seres? ¿Qué eran movimientos ágiles, movimientos torpes?
David, yo te puedo decir que cuando ellos se acercaban era como si no caminaran, como si flotaran, Vale, como si... vale. Entiendo. Sé que suena raro, pero Como la así ingravidez lunar, sí, así es. como astronautas. Entonces, ajá, yo vi que se acercaban a mí, sentí mucho miedo y entonces yo me percaté de que podía tener un poco de movimiento de mi brazo izquierdo. Y entonces, tratando de hacer un ruido para que mi abuelita entrara, mi abuelita está en silla de ruedas, pero yo pensaba que si ella entraba y prendía la luz o mi perro entraba, podría pasar algo que cambiara el curso de las cosas, ¿no? Y entonces yo estaba ahí y entonces yo intenté, Mm, logré hacerlo con mi mano izquierda. Recuerdo que tiré una almohada que sí. tenía yo cerca al suelo y después tiré una almohada más pequeña y en mi cabeza decía, esto no lo va a escuchar mi abuelita, pero yo no tenía la fuerza para agarrar algo más pesado y no tenía nada más pesado próximo. Entonces al lado había un mueble blanco con una perillita que se zafaba y entonces en ese momento yo pensé en arrastrarme. Me agarré de esa perillita y me dejé caer. No sentí absolutamente nada porque yo no sentía mi cuerpo. Me dejé caer al suelo, intenté arrastrarme y en eso estos seres me regresaron a la cama. Uno, como si me hubiera, yo no sentí nunca su tacto, David, esto es muy extraño, yo nunca sentí un tacto de ellos. Pero sentiste Yo, presión, mucha. o sea, tenían fuerza. ¿Sabes cómo es? Yo no lo sentí como una fuerza como tal. Yo sentí que tenían el control de mi cuerpo. En el momento que ellos se acercaron a mí de nuevo, fue como si yo hubiera quedado sin voluntad completamente, como si yo no tuviera ni siquiera la opción de nada, de nada, te controlan por completo. Me regresaron a la cama y yo intentaba de alguna manera hacer algo por moverme. Yo recuerdo que cuando me regresaron a la cama, uno de ellos se puso atrás de mí y atravesó mi cama y me Atravesó, agarró, sí. Pero ajá, un segundo, un segundo. Atravesó la cama por o sea, por la parte posterior del cuerpo, por las piernas. no, por la cabeza, o sea, de la cabecera de la cama, Sí. él atravesó mi cama, literal atravesó mi cama, Vaya. para sostener mi cabeza de esta manera, así. Y, y el otro ser eh, me agarró como de las piernas tratando como de controlarme. Ujú. No entiendo O por qué sea, alguien te voltearon la cabeza a un lado, me la levantaron, te la levantaron. levantaron mi cabeza y en ese momento el otro ser sacó algo muy extraño que no sé decirte qué era. Era como un metal muy extraño y grande Sí. y lo atravesaron por mi garganta. Era como una jeringa grande. Una Y en jeringa. ese, ajá, algo parecido. Y A entonces yo sentí algo y perdí la conciencia. a ver, eh, parémonos en este punto. El recipiente al que tú te refieres, me estás diciendo que no era de cristal, sino que era metalizado. Era metal, ajá. Metalizado, más o menos un tamaño rectangular o cilíndrico. Era como si hubiese sido un tubo, David, Un tubo. como si hubiera sido un tubo, pero algo más delgado de ese tubo salía, que era lo que entró en mi garganta. Pero era tenía un tamaño pequeño, centímetros. No, yo vi algo grande, algo diferente. Sí, en alguna otra ocasión yo vi un aparato muy pequeño que usaron para mi brazo, pero en esta ocasión era algo grande, David. No era algo pequeño, era algo grande. Pero había una aguja en la punta. ¿Sabes qué pasa? Cuando ellos me agarran así la cara, yo lo que podía percibir era muy poco. Yo sentí algo como que me atravesó, pero Sí. en el momento que yo sentí que estaba entrando en mi garganta, el dolor fue demasiado y perdí la conciencia. Yo ya no supe nada.
Fue un dolor muy intenso. Sí, Madre mía. al grado que yo perdí la conciencia. Ya no supe qué pasó cuando yo desperté de ese día. Yo, yo recuerdo que tenía mucho dolor en mi cuerpo. Siempre que En todo el estos, cuerpo. siempre que estos seres me han visitado, yo termino con mucho dolor en mi cuerpo. Me siento muy deprimida y me siento muy adolorida y no entiendo qué es lo que me hicieron. Nunca he visto en mi cuerpo como han preguntado, algún hematoma, algún moretón, algo. Yo me he buscado y me busco y me busco y nunca he encontrado nada, pero Mm, siento mucho dolor en esas partes. sientes dolor. Es Sí, interesante porque ni siquiera ningún signo de, no sé, un picazón, nada. mucha comezón, eso sí. ¿Cómo? Siento, siento comezón. Sí, pero un signo Me, como de una picadura o algo parecido a una me picadura de encontré, mosquito, por ejemplo, algo, no sé, como una especie de quemazón en la piel de tipo yo, rojizo. No, yo, yo quiero comentarte algo. Yo cuando me pasó lo de la garganta, yo duré mucho tiempo con malestar en la garganta, como cuando estás enfermo de la garganta, pero sin estar enferma. pues Sentía un dolor aquí. posterior a eso, ¿eh? Posterior a eso, yo sentía un dolor aquí y cuando en alguna ocasión, en otro encuentro, por así decirlo, me inyectaron algo en mi brazo, yo vi como un líquido fosforescente extraño que inyectaron en mi brazo. Y el otro día cuando desperté yo tenía como un piquete justo ahí, Como un, como un piquete, como cuando te pica un mosco. sí. Ahí sí yo lo noté, pero de mi garganta solo tenía un dolor muy feo y dolor y malestar y me sentía como, era un dolor extraño porque no era un dolor como cuando te enfermas de la garganta, era algo diferente, pero nunca me encontré nada. Bien, vamos a hacer una pausa para que te tranquilices un poco. Bien, reiniciamos de nuevo la entrevista después de que Karen se haya repuesto un poquito al recordar todas estas experiencias francamente traumáticas. Y bien, Karen, lo siguiente que tú recuerdas que has experimentado, eh, nos quedamos con una serie de síntomas, de molestias que me comentabas en la zona de la tráquea, ¿no? Dijiste que te habían Sí, introducido una especie de líquido extraño en la tráquea y que el dolor había sido insoportable para ti. Entonces, a sí. partir de aquí, ¿qué destacarías de todo este recorrido de experiencias? Pues yo te puedo decir que como enseñanza, mucho, mucho, porque yo pertenecía a ese gremio de la sociedad, por así llamarle, donde yo era completamente escéptica. Y si a mí alguien me hubiera contado esto, yo hubiera sido de las primeras en pensar que era falso, en pensar en la locura de esa persona, evidentemente. Yo, te reitero, estaba completamente ajena al tema. Yo creo que existen personas que en su fe, y yo lo respeto, creen sin ver, ¿no? Existe gente que cree ver y cree creer lo que decide, lo que la sociedad te impone. Sí, Pero yo creo que lo peor, David, es ser obligado a ver y ser obligado a creer. Yo fui obligada a ambas cosas, porque yo no creía en esto, nada. Y yo estaba más preocupada por ver, no sé, la televisión, mi telenovela, por leer TV Notas, ¿no? sí. Que por tomar un libro, que por tener cultura o que por creer en cosas así. Para mí fue muy difícil asimilarlo porque yo no creía en estas cosas y yo me considero que fui obligada a creer y que fui obligada a ver cosas y gracias a esto, de alguna manera, por así verlo, si le quiero ver el lado positivo, gracias a que viví esto, hoy puedo sentarme a leer un buen libro, hoy puedo disfrutar también la vida. Me cuesta mucho trabajo porque es algo que no asimilas fácilmente, porque además yo creo que muchas cosas están hechas para que
Cuando una persona sale de esa normalidad, es anormal. Y aquí lo normal es estar pendiente del fútbol, estar pendiente de la telenovela, estar pendiente por la marca de ropa que traes, preocuparte más por traer el último, no sé, iPhone que salió, Sí. que por sentarte a tener un poco de cultura. A mí esto me cambió en ese aspecto. Hoy puedo disfrutar de leer un libro, puedo disfrutar de ver la vida distinta. O sea, Creo que de que alguna forma se ha abierto tu conciencia, una parcela de ti misma, de tu interior, parece como que se ha desprendido de las frivolidades cotidianas y ahora estás más predispuesta a aprender, a formarte, a preocuparte por cosas que antes no hubieses perdido ni un minuto. exactamente, yo no hubiera creído en esto nunca. Si me lo hubieran contado, yo lo hubiera descartado inmediatamente. Yo hubiera dicho, es mentira, esto es falso, esto no existe, ¿no? Y ahora te puedo decir, David, que a partir de mi experiencia, no solo sé que existe, lo he vivido. Claro, Y claro, por haberlo vivido, te puedo decir que de alguna manera es algo que te trauma, ¿eh? No es fácil. No es fácil platicar esto, no es fácil abrirte a esto. Yo lo que quería comentarte cuando yo desperté a la realidad de que no estaba loca, fue que cuando estos seres me tomaron y me hicieron lo de la garganta y pasó todo esto que te comenté anteriormente, cuando yo desperté de esto y pude sentir mi cuerpo adolorido y sentí mi cabeza que explotaba y sentí este dolor, yo lo primero que pensé fue, ya no puedo estar así, estoy loca, estoy loca. Cuando volteé y vi en el piso las almohadas que había tirado y vi la manija de la perilla del mueble que tenía. sí. Y fue ahí cuando yo tuve que retarme a mí misma a creer que lo estaba viviendo. ¿Me explico? Porque Porque encontraste, claro, una yo hasta evidencia entonces física. lo bloqueé, trataba de bloquearlo. Perdón por interrumpirte. No, perdóname, Trataba de perdóname a mí, perdóname. No, digo que encontraste una evidencia física que te confirmaba aquella experiencia, que no había sido evidentemente nada. un sueño, ajá. Claro, quizás para ti lo más, eh, bueno, lo que te hubiese aliviado hubiese sido, pues eso, que ojalá hubiese sido un sueño, ¿verdad? Sí, una pesadilla. Un sueño no, no podría haber sido. Una pesadilla sí. Sí, los sueños no dejan evidencias físicas. Exactamente. Entonces, Y bueno, si quieres contarme un poco más, ¿cuál fue la siguiente vivencia que tuviste? pues después de esto me pasó lo que te contaba. Bueno, no tengo el orden de cómo yo viví las cosas, David, porque yo hice todo por reprimirlo, hice todo por tratar de olvidarlo. Evidentemente hay cosas que yo estoy segura que bloqueé, pero hay cosas que se quedaron muy grabadas en mi memoria. No te sé decir fechas, no te sé decir el orden, pero te sé decir las vivencias. Yo, por ejemplo, tuve otra vivencia cuando yo estaba en cama y un ser de estos se acercó a mí con la imagen de mi hermana. La historia es la misma. Lo último que se durmió en mi cuerpo fue mi brazo izquierdo. Vale, o sea, me Este, estás diciendo que estos seres tienen la capacidad de cambiar de forma y aparecerse ante tus ojos, pues bueno, bajo la imagen de un ser amado, de un ser conocido, y en este caso fue de tu hermana, sí, una chica de 16 años, y sí, que te habló, además se acercó hablando contigo, ¿no? sí. Este ser se acercó eh, y entonces yo estaba en la cama paralizada. Yo desde que sentí la parálisis supe que no era mi hermana. Lo supe inmediatamente. Lo último que yo pude mover fue mi brazo izquierdo. Y yo igual, la misma historia. Mis ojos no los podía abrir completamente. Era una rendijita de mis ojos por la cual yo me permitía ver. Y cuando se acercó en mi cabeza, yo le dije, ¿quién eres? Y dijo, soy tu hermana. Y yo dije, tú no eres Marifer, tú no eres mi hermana, ¿quién eres? Y en eso se sentó al lado de mi cama y desvaneció
literalmente se desvaneció la imagen de mi hermana y se presentó a mí como tal, como un ser gris, pequeño, cabezón, ojón. Y él me dijo Madre, en mi cabeza que yo no tenía que luchar, que no tenía caso que luchara, que se iba a hacer su voluntad, que de cualquier manera luchara o tratara de evitarlo, se iba a hacer la voluntad de ellos, no la mía. Y en ese momento yo dejé caer completamente mi brazo izquierdo, como tratando de mostrar que estaba derrotada, que entendía sus palabras y que no pensaba hacer nada al respecto, que no pensaba ya te, resistirme. te rendiste completamente. Sí, yo lo último que le pregunté en mi cabeza fue, ¿me va a doler? Y me dijo, no lo vas a recordar. No lo vas a recordar. Yo dejé caer mi brazo y él sacó un aparato mucho más pequeño con un líquido fosforescente, que era lo que te Sí. comentaba. ¿De qué color? Era fosforescente ese líquido. No te sé decir si este aparato era de cristal o qué, porque el líquido era completamente visible. O sea, Era se movía, fosforescente, brillaba, brillaba y se movía el líquido. brillaba el líquido y tenía la apariencia de ser un líquido porque yo pude percibir que cuando lo sacó para introducirlo en mi brazo, efectivamente era como un movimiento que había, como si fuera agua de color fosforescente, así. Efectivamente tenía un movimiento no gelatinoso, se veía más líquido, más así. Son detalles, David, que no te sé decir a conciencia, porque en ese momento tu cuerpo y tu mente se preocupa más en lo que te están haciendo, en lo que te va a pasar, que en la medida o en el color Por o en supuesto. esos Claro, datos, ¿no? por supuesto. Entonces, cuando él me metió eso en el brazo, yo ya no alcancé a ver cuando lo introdujo, yo solamente sentí que atravesó como la parte de mi vena y perdí la conciencia y ya no supe nada, ya no supe nada. Volví a perder la conciencia, volví a despertar, adolorida, ¿A cansada. cabo de cuánto tiempo te despertaste? Yo te puedo decir que más o menos tengo la idea que esto para ti, en tu mundo, en tu vida, tú lo sientes eterno, David. Tú sientes que es una eternidad lo que estás viviendo. Pero yo te puedo decir, ya a medida de tiempo, en dimensión real del tiempo, que yo calculo que es cuestión de minutos. Yo no creo que sea más que unos cuantos minutos. Yo no creo que ellos tarden una hora en hacerte cosas. Simplemente que yo entiendo que cuando uno vive inclusive una experiencia traumática en la vida, no hablemos de extraterrestres, hablemos de cualquier cosa en tu vida que es traumática o cuando se te muere un ser querido, esos momentos para ti son frustrantes y esos momentos para ti son eternos. Sí. Así es esto, es eterno. Es eterno porque son seres que desde el momento que hablan de hacer su voluntad es porque se creen dioses y se creen superiores a ti. Porque Y desde ese momento te aterras. tú me dijiste en anteriores conversaciones de que mientras duró esta experiencia, tú quisiste hacer ruido para que tu abuela viniese a socorrerte, que estaba Sí, ahí mismo, a pocos metros en el salón. sí, Pero, sí, la casa donde yo vivía era muy pequeña, David, era muy pequeña. Y, y yo esperaba que ella pudiera escuchar algo, que ella pudiera auxiliarme de alguna manera. Te reitero, mi abuelita está en silla de ruedas. Yo no pedía mucho, yo pedía que ella entrara y además tenías un y perro. yo pedía eso, que al momento de que ella se moviera, como mi perro la sigue a todos lados, que al momento que ella se moviera y entrara al cuarto y prendiera la luz, el perro pudiera morderlos, hacer algo, evitar que el curso de las cosas siguiera lo inevitable, ¿me explico? Claro. Pero eso no pasó. Mi abuelita jamás se percató de nada. Y, Cuando yo desperté de esta experiencia y vi las almohadas en el piso y vi la perilla del mueble en el piso, fue cuando yo dije, basta, Karen, basta. Ya no puedes negarte lo que no se puede negar. Lo estás viviendo, lo estás sintiendo y tienes que aceptarlo y tienes que hacerle frente y tienes que buscar una solución porque ¿sabes qué, David?
Tenemos una conciencia, no somos animales. Tenemos vida y tienes que respetar eso porque este tipo de experiencias te hacen negarte a vivir, te hacen negarte a querer ver otro día. Para mí hasta el día de hoy te puedo decir que dormir es un lujo. Si no fuera por la cantidad de gente que el hecho de no creer en esto no les da el derecho a juzgarte como loca, simplemente deberían de respetar. Pero no, la gente no es así. Y solo por eso es que yo no muestro mi rostro. Si eso no fuera para mí un impedimento, yo no tuviera problemas en mostrarme y que vieran en este momento las ojeras que tengo, porque para mí dormir es un lujo, para mí poder sentir la seguridad a la hora de poner mi cama en la almohada de que voy a dormir no es certera. Yo siento que en el momento que yo me acuesto en la cama me estoy entregando a que estos seres hagan de mí lo que quieran. Y eso me aterra enormemente. Ay, es realmente duro. Tiene que ser muy duro vivir esto. La verdad que no sé qué decir, Karen. Eh, Yo sé. bueno, entonces, bueno, intentando seguir el hilo de esta historia, yo recuerdo que me contaste que últimamente, pues, tuviste una experiencia muy diferente, ¿verdad? Sí, yo quiero comentarte algo. Después de que a mí me pasó todo esto, yo lo reprimí mucho tiempo. Yo para hablar de esto, yo me lo pensé 2 veces y no lo hablaba con cualquier persona. Y cuando intenté hablarlo, hubieron comentarios como, eso no existe o estás loca. Y eso me limitó mucho a guardármelo para mí. Pero cuando yo empecé a buscar de alguna manera ayuda, porque es algo, David, que yo no menciono. Yo no soy una persona que quiera hartar a la gente que me rodea hablándoles de mis experiencias, pero es algo que definitivamente vive conmigo cada día, a partir de que lo viví, cada día. Entonces, cuando yo empecé a hablarlo, a desahogarme, a sacarlo de alguna manera, yo siento que los invoqué. Tengo 2 ideas en mi cabeza. La primera es, o los invoqué o nunca dejaron de sucederme cosas, simplemente lo bloqueé. Simplemente me rendí a verlo. Porque esto, ¿cuándo te ocurrió, esta que nos vas a contar ahora? Esto tiene muy poco. Esto estoy hablando que fue a lo mejor a lo mucho hace un mes. Sí. Yo, Recuerdo es, que me lo contaste hace muy poquito. sí, digo, a lo mucho será un mes. Yo no le echo más de un mes, sino es que unas 2 semanas o 3 semanas. Te reitero, en cuestión de tiempo yo estoy muy perdida porque yo a veces no duermo mucho, casi no duermo. Y al no dormir, rindo menos, no me fijo mucho a veces en los horarios, en el día. A veces pienso que es jueves y resulta ser que estoy en martes y cosas Cosas. raras que me Claro, pasan. claro, claro, provoca desorientaciones, es muy lógico. Hay Sí, muchos estudios que se han hecho en abducidos llevados a cabo por profesor John Mack, por ejemplo, o Bud Hopkins en Nueva York. Bueno, digamos que el trauma que dejan estas experiencias es muy parecido al de una violación. Es muy, sí, es una intromisión, es una violación completa de tu espacio, de tu libertad. Entonces, en Estados Unidos, hace ya, pues, desde los años 80, que este señor que te digo, Bud Hopkins, un artista neoyorquino, eh, él reunía a un grupo de personas abducidas, un poco como en Alcohólicos Anónimos, fíjate, grupos de personas que habían vivido las mismas experiencias para que pudiesen ayudarse, apoyarse mutuamente y bueno, y parece que funcionaba, ¿no? Pero claro, lógicamente cuando una persona está sola, no tiene a nadie, no tiene dónde acudir para denunciar todo esto, es para volverse loco. Eso está clarísimo, que tu situación desde luego ha sido muy dura. Pero yo eh, creo que a partir de ahora, el hecho de haber salido a decirlo, yo creo que vas a cambiar un poco tu realidad. De alguna forma estás
estás invocando no a los seres estos, sino No, por invocando favor, a no, eso. la justicia, a la verdad y a que aparezca en tu camino posibles soluciones a todo esto. Y probablemente la clave esté en tu fuerza, ¿no? En tu fuerza interior para seguir luchando. Yo quiero mencionar algo, David. Yo soy una persona completamente normal. Yo gusto de ir al cine, yo tengo un perro, ¿no? Me gusta jugar con mi perro. Me gusta, me refiero a jugar con mi perro en el aspecto de, me gustan las cosas simples de la vida. Mm, Soy una persona completamente normal. mm, Yo quiero que la gente sea empática. La gente que cree, quiero que esté muy al pendiente de esto, ¿no? Y la gente que no cree, quiero que trate de hacer un esfuerzo por respetarlo, mm, porque solamente la gente que lo vive realmente puede mm. entender esta situación desde mi punto de vista. Pero yo quiero dejar bien claro que soy una persona normal y que lucho con todas mis fuerzas cada día por hacer mi vida lo más normal posible que se pueda. Sí es verdad que son imágenes, que son cosas que no me puedo sacar de mi cabeza, que es algo que no se va a ir nunca y estoy consciente. Yo siento que esto que pasa es como cuando tienes una ausencia en tu vida que dices, ¿sabes qué? Tengo que seguir adelante. Tengo que aprender a vivir con esto, pero no a vivir de esto. Y yo es lo que estoy haciendo. Estoy aprendiendo a vivir con esto. Claro, por Estoy supuesto. aprendiendo a Y superarlo de alguna forma. yo estoy convencido de que lo vas a conseguir, porque Gracias. todo este esfuerzo, aunque a primera vista pueda parecer que es inútil, que te sientes impotente, que no puedes hacer nada, siempre que haya en ti una chispa de esperanza y de lucha, va a ser compensado, estoy seguro. Estoy seguro de que debes de, debes de continuar luchando y probablemente, bueno, esta es una de las preguntas que quería hacerte. ¿A ti te da la sensación, Karen, de que estos seres te resultan familiares? Me refiero ya a un nivel muy profundo, como si no se tratase quizás solamente de esta existencia actual, sino que hubiese como un vago recuerdo de su presencia que ya como que los conocías. Y te hago esta pregunta porque he hablado con mucha gente como tú que me han dicho que sí. ¿Sabes qué es lo más terrible? Que esto me ha hecho pensar en mi pasado desde niña. Es algo, David, que innecesariamente es necesario. Vaya la La redundancia. palabra, ¿no? Sí, En verdad, es necesario ubicarte en tu pasado, porque yo siento que todo tiene un origen en esta vida. Y yo creo que esto tiene un origen. Para mí lo tiene claramente. Yo cuando era niña me costaba trabajo dormir porque yo juraba que veía telarañas en las cortinas de mi casa y juraba que veía cosas extrañas y en alguna ocasión yo recuerdo claramente sentir que me jalaban los pies de la cama. Me tomaban por los pies y que me jalaban de la cama. Yo tenía pesadillas muy seguido. Yo fui una niña y eso ojalá si en algún momento yo esto pudiera hablarlo con mi familia, en especialmente con mi mamá, porque ella sí. quedó afectada de lo que le pasó. Vale, ahí hay que hacer un inciso, hay que decir que Karen a mí pues me ha contado de que su madre también ha sufrido experiencias parecidas y quizás estén relacionadas con unos dolores que sufre en la zona en un costado, ¿verdad? En el costado Sí, derecho. quiero hacer el hincapié en algo, David. La diferencia entre mi mamá y yo es que yo estoy consciente de lo que me pasó y de lo que viví porque lo vi. Mi mamá no tiene ni idea de lo que le pasó. Ella no Vale. tiene ni idea. Aquí tú sabes que yo ya te conté que estas experiencias no son exclusivas de uno mismo, sino que ya está relacionado con tus antepasados, con Sí. tus padres, con tus abuelos y quizás si tiráramos mucho más atrás en el tiempo encontraríamos que realmente hacen como un seguimiento genético de tu línea, de tu estirpe genética. Entonces, llegados a este punto y viendo que estos síntomas se repiten una y otra vez, no hay ningún caso donde la persona te diga
bueno, pues que algún antepasado suyo no haya pasado esto. Entonces la pregunta también es importante. ¿Qué grupo sanguíneo tienes? Yo soy O positivo, me parece. ¿O positivo? Hmm. Bien, este es un tema muy interesante que lleva también estudiando Eduardo Grosso y su esposa, desgraciadamente fallecida hace poquito, Liliana Flota, argentinos, que bueno, un matrimonio que también ha investigado montones de casos y todos ellos dicen que el grupo O positivo es uno de los más frecuentes, es uno de los tipos más frecuentes relacionados Ay, con por Dios. adicciones, sí. Parece ser que, digamos que, claro, con este grupo sanguíneo, pues al estar, o sea, al carecer de antígenos, está como más desprotegido y es más susceptible de ser manipulado genéticamente. Parece que esta Ok, sería una de las posibles explicaciones de al lo que por me qué, pasó. pero aún no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí también sería interesante conocer en profundidad si tu madre también es de este grupo y conocer pues, un poco más de detalles. Tu padre, por ejemplo, porque a veces ocurre que, bueno, pues eso, que hay una correlación, ¿no? Pero sí, Sí. sigue. Si quieres contar algo más, porque esta última experiencia, y ahora nos hemos ido un poco, eh, esta última experiencia creo que sería interesante que contaras Sí. lo que te pasó. Lo que me pasó hace poco fue que yo estaba en la cama durmiendo con mi hermanita. Ujú. Yo hablo mucho de que esto, y quiero dejarlo claro, eh, son experiencias que inclusive te pasan estando al lado de alguien, dos personas dormidas juntas. No es necesariamente que tengas que estar solo en un cuarto oscuro y no, esto te puede pasar rodeada de gente. Eso a ellos no les importa. Cómo lo manipulen, cómo lo manejen, cómo lo trabajen, lo desconozco, David. Pero yo he tenido estas experiencias cerca de mi familia, teniéndolas a un lado, escuchando su respiración mientras ellos me lastiman. Esta ocasión lo que me pasó es que yo estaba con mi hermanita. Te repito, yo duermo abajo de las cobijas, completamente tapada de pies a cabeza. Y yo vi, solamente vi como cuatro piernitas muy flaquitas, grises. Fue lo que alcancé a ver, como si hubieran levantado la cobija desde donde terminan mis pies, por así decirlo, y estuvieran ahí como observándome, ¿no? Y sentí esa parálisis en mi cuerpo inmediatamente y yo me dije, no puede estar pasando otra vez. Y en eso sentí cómo arrancaban mi alma de mi cuerpo. Quiero mencionar algo muy extraño que me sucedió, que eso lo acabo de recordar hace unos días, pensando en esto que me pasó, que es lo que más intrigada me tiene. Yo, David, vi mi cuerpo y vi cómo mi alma se salía de mi cuerpo. No sé decirte Ujú. qué es eso que te permite ver a tu cuerpo y a tu alma salir de tu cuerpo. Bueno, No sé explicarlo. es lo que se llama una proyección astral. También es un tema muy estudiado. No te asustes porque realmente, pues bueno, evidentemente los seres humanos no solo, supongo que te has dado cuenta que no solo somos carne y hueso, ¿eh? Hay algo más. Sí. Hay una conciencia que sobrevive, que se traslada, que puede viajar. De eso hay montones de experimentos. Entonces, que sepas que efectivamente somos almas, somos espíritu, llámalo como quieras, energía vital. El caso es que eso está ahí. Y estas entidades parece que también tienen la capacidad de provocarnos estos estados. Ok. Bueno, Entonces, cuéntame qué es lo que sucede. yo sentí que me arrancaban el alma. Lo intentaron hacer la primera vez y yo me resistí. Yo perdón, a maldecirlos. Yo ya no tengo más alternativas, David, que defenderme con lo que tengo. Y me queda claro que ellos leen mi mente. Y en mi mente empecé a decirles, malditos, malditos sea, déjenme en paz, no me toquen. Y sentí que mi alma regresaba a mi cuerpo. Y luego por segunda ocasión volví a sentir que jalaban mi alma y volví a hacer lo mismo.
Fue en el mismo momento como que yo luchaba de alguna manera con ellos, pero todo sucedió cuando uno de ellos me tomó de la nuca en esta parte de atrás donde tenemos como si fuera no hueso, como un hoyito. Sí, más blando, sí. Y en esa parte yo sentí que me introdujo sus dedos y me dijo en mi cabeza, vas a ver porque es mi voluntad. Vaya. Y quedó mi panorama completamente negro, David. Yo quedé negro y de pronto vi una luz, un puntito de luz extremadamente, extremadamente deslumbrante, con un destello como violeta, ¿sabes? Ujú. Y empezó a abrirse hasta que quedó siendo un túnel. Este túnel era exactamente igual, era una luz, un destello cegador. Y dentro de ese gran destello, de una luz normal, que es una luz blanca, por así decirlo, salía como un destello violeta, pero era un color muy, era una luz muy fuerte, como una luz que te atrae. Y después yo recuerdo haber llegado a un paraíso. No sé explicártelo, David. Pero No cuando sé, dices, claro, cuando dices paraíso, ¿a qué te refieres? ¿Porque viste árboles, viste era un montañas? lugar bello, era un lugar completamente bello. Recuerdo haber visto como una cascada, Ajá. haber visto piedras y haber visto cosas que no sé decirte qué eran, que estaban como flotando. Vi como un bosque, vi, David, sentí una paz increíble. No sentí miedo. O sea, como si hubiese estado en otro mundo. Exactamente, pero no vi nada, no vi animales, no vi mariposas, no vi nada. No me veía yo jamás así como corriendo no, simplemente estaba contemplando el lugar, solo estaba viendo. Fue lo que este ser me dijo. Vas a ver por qué es mi voluntad, pero jamás tuve una eh, interacción, se puede decir, con nada. No, no estaba ahí haciendo nada más que viendo. Solo estaba viendo. Viendo caer el agua de la cascada, viendo... Es que yo lo describo como un paraíso porque lo era, David. Era, era un paraíso, era hermosísimo. Y ahora mismo estoy temblando, Pero pero ¿no interpretas entonces que quizás es como si de alguna forma hubiesen intentado darte un regalo, ¿sabes yo qué una pienso, David? compensación a todo tu sufrimiento? ¿Cómo lo sientes tú? Te voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que estos seres no son nada buenos. Yo creo que estos seres no son nada empáticos con los sentimientos de un humano. Yo creo que estos seres sienten una gran curiosidad por nosotros, por saber qué es el amor, qué es la piedad, qué es la tristeza, porque estoy segura que ellos no lo conocen. Y yo siento que estos seres no me compensaron nada, porque si me hubieran compensado todo con una imagen bonita, con un paraíso que vieron mis ojos, yo no estaría llorando hasta el día de hoy por las noches, por lo que me sucedió. Ah, Ajá. Yo no me entonces, siento compensada. entonces ¿cómo lo interpretas? Yo creo que ellos saben, porque saben, porque locamente yo he estado en la oscuridad de mi cuarto y les he dicho, si van a venir y me van a seguir molestando y van a seguir haciendo su voluntad, quiero que sepan que les va a costar hacerlo y les va a costar lograrlo, porque yo voy a luchar y voy a luchar con lo que tenga y no me voy a dejar. Entonces, yo, David, interpreto de esta manera lo que me sucedió. Yo siento que al saber que yo estoy dispuesta a luchar para evitar que me lastimen, que me hagan cosas, yo siento que ellos me mandaron mandaron mi alma o mi conciencia a otro lugar, mientras me seguían haciendo cosas. Mm, Porque cuando yo volví en mí mm, y desperté, sí. yo tenía la misma sensación de todas las otras veces. Mi cuerpo cansado, sentí una depresión, un vacío y sentí dolor en mi cuerpo adolorido.
Vale, vale. Eso, entonces, de alguna forma, lo que tú deduces de toda esta experiencia es que quizás lo pediste tú para hacer más soportable ese dolor. Exactamente. Desde lo Yo más es- profundo de tu alma, tuviste el recurso, el poder, para decidir si querías o no estar ahí. Es como decir, bueno, pues haced lo que queráis con mi cuerpo, pero yo no voy a estar ahí. Exactamente. Y yo quiero comentarte algo que eso para mí sí fue algo muy importante. Yo cuando me pasó esto, David, aquí yo sí presenté algo muy extraño. Sentía una comezón recurrente en esa parte de mi cabeza. Pero hasta la fecha me rasco y yo le pedí a mi hermanita, la más chiquita, que viera qué era lo que tenía. Y ella me dijo que tenía rojo, que se veían marcas. Yo dije, es porque me he estado rascando, fue lo que yo deduje. Porque Pero no has ido al médico. no, no, yo tengo miedo de Tienes hablar miedo. de esto. Bueno, yo pienso que sería bueno para ti que al menos como mínimo pues, te hicieras alguna analítica, porque ya no por pensar que ellos te hayan hecho algo malo, pero sí como mínimo que tu estado emocional puede haberte debilitado un poco. Entonces, yo creo que estaría bien también que te hicieras alguna revisión, alguna analítica. Mira, hay algo que yo tengo que decirte, David. Yo busqué someterme en hipnosis y yo intenté hablar con una persona de un teléfono que me dieron. Y cuando yo mencioné que yo quería la hipnosis para, para poder superar un episodio de mi vida con seres de otro planeta, sentí completamente esa sensación de burla que no me canso de sentir. No, sí, es que no. Cuando, No hay manera, cuando, no hay manera. Nos han programado para eso y no hay nada que hacer, Karen. La sociedad es sí, así, la sociedad es así hasta que se encuentra con esa realidad aquí delante de sus narices. dímelo a mí. Es así. Yo, O sea, yo soy de, yo es lo fui esa que sociedad. claro, claro, por supuesto. Entonces, bueno, simplemente si nosotros desde aquí podemos ayudarte, porque tenemos también muchos Gracias. amigos aquí en México, pues podríamos intentar hacer algo. Encontrar una persona que realmente sí quiera prestarse para ayudarte y sobre todo que a través de esta regresión puedas recordar, porque eso parece ser que es lo que más ayuda a cicatrizar esas heridas psíquicas. Sí. David, yo quiero agregar algo rápidamente para la gente que vive esto que a mí me ha pasado. Yo quiero decirles que encontré una solución a esto. Eh, Ayer en la noche, apenas ayer en la noche, empecé a sentir esa parálisis en mi cuerpo. Y yo, Ayer mismo. ayer mismo, y yo en mi cabeza comienzo a maldecirlos y comienzo a decir la frase, este es mi cuerpo y mi voluntad es que ustedes no hagan su voluntad con él y yo mando en mi cuerpo. Y empiezo a intentar mover este dedo, el más pequeñito de todos. Si yo logro mover este dedo, David, puedo mover mi mano. Si logro mover mi mano, puedo mover mi brazo. Y cuando logro mover mi brazo, ya no Significa que les tienen puedes poder sobre mí. dar un puñetazo en las narices. Bueno, no, narices no Exacta, porque no tienen nariz. Pero bueno, sí, en esa cabeza tan gorda que tienen. sí, exactamente. Pero yo quiero comentar que yo ayer lo logré hacer. Es la segunda vez que logro bloquear esta parálisis. Y yo repito, duermo abajo de las cobijas completamente tapada, pero yo siento esa presencia, puedes sentirlo. Ujú. Y entonces yo lo que hago es que una vez que logro bloquear la parálisis, yo no me salgo inmediatamente de las cobijas, simplemente no dejo de moverme abajo de las cobijas. Cuando yo siento que ya pasaron aproximadamente unos 5 minutos y de alguna forma yo me siento segura de poder salir, me destapo, prendo la luz, inmediatamente me mojo la cara, tomo un vaso de agua y me quedo despierta así 2 horas, 3 horas, hasta que me siento segura de volver a la cama. Pero yo quiero que sepan que las personas que viven esto y que se lo callan, que piensen
que muchas veces hablarlo es lo mejor. Yo sufrí mucho por reprimirlo y yo sé que es difícil y sé que es muy difícil que la gente te llame loca y sé lo que se siente, pero yo creo que más locos son ellos por no creer y por no querer ver y por querer vivir ciegos. Al final de cuentas, en este mundo hay muchas opiniones, pero nosotros tenemos que luchar contra lo que estamos viviendo. Y si alguien está viviendo esto, yo quiero que siga mi consejo, que prepare su mente para hacerse dueño de su cuerpo en el justo momento que otros seres quieran interferir en él. Y Por se puede supuesto, lograr, David, se por puede lograr. supuesto. Por supuesto, agradezco muchísimo que hayas decidido pues dejarte entrevistar. Eso lo primero. Pero más importante aún es todo lo que has dicho, porque ese es el mensaje que realmente se podría decir que es la esencia de la experiencia, que es lo que tú has aprendido a través de esto. No se trata de si es más o menos espectacular lo que uno cuenta o lo que otro cuenta, no. Se trata de, al final, lo que uno ha aprendido, lo que uno se lleva de esto, aunque sea desagradable, probablemente está ahí por algo que por ahora somos incapaces de entender, codificar cuál es la razón profunda, ¿no? Pero yo sí creo, sinceramente, y tengo que decirlo, creo que esto va con la persona. Va como, por decirlo de alguna forma, va enquistado contigo, ¿no? Y lo llevas dentro. Porque Sí, eso, no, tú sabes, ahora sí sabes que no hay casualidades, todo es por algo. sí, ahora sí lo sé. Pues Karen, lo dejamos aquí porque hemos consumido muchísimo tiempo. Sí, Si quieres, en otra ocasión vamos a seguir indagando. Yo creo que a través de una regresión sería ahora mismo lo más recomendable para poder seguir conociendo mucho más sobre qué es lo que hay entre tú y estos seres. ok. Muchas gracias, Karen. Gracias a ti, Te mandamos David, por escucharme. un gran abrazo desde España y deseamos, Igualmente. por supuesto, que consigas superar todo esto y rebelarte contra estos manipuladores. Te Gracias. enviamos mucha fuerza y mucha luz. Gracias. Bye.